Sodoma y Gomorra. Dice, hemos visto entonces hasta ahora la época preadánica, hemos visto también, entonces viene la era preadánica, luego viene el huerto del Edén, ya lo vimos, de Adán a Enoc también, la era prediluviana también, el diluvio, la era preabrahámica, y estamos más o menos allí en la época de los patriarcas, donde estamos viendo el primer patriarca que es Abraham. ¿Sí? Dentro de la cuestión de los patriarcas estamos viendo, digámoslo así, un subtítulo, o como sea que lo queramos llamar, que es Sodoma y Gomorra, ¿vale? Entonces Sodoma y Gomorra. Vamos a ir un momento entonces a el libro de Ezequiel, donde miramos la vez pasada que decía exceso de ocio, a ese pasaje. Ezequiel 16:49, es el pasaje. Ezequiel 16:49. Entonces miren lo que dice. Dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, ¿sí? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ya un pasaje que hayamos visto en otra ocasión. ¿Por qué dice Sodoma y sus hijas? ¿Cuáles son las hijas de Sodoma? ¿Y por qué coloca a Sodoma como si fuera la madre? ¿Sí o no? Ya lo de exceso de sociedad y eso ya lo explicamos más o menos a qué se refería. Sí, decíamos que tenían saciedad de pan y abundancia de ociosidad porque probablemente eran muy ricos, tenían mucho acceso al dinero. ¿Y por qué la tenían? Por los pozos que vimos la vez pasada, que eran pozos de ¿qué? De brea, ¿sí o no? Entonces eso aseguraba que tuviera una forma de poderle vender. No, pero sí es parecido al petróleo, pero es en un estado de viscosidad mayor. Y eso se utiliza para impermeabilizar construcciones. También. Dice, sustancia viscosa de color negro que se obtiene por la destilación de ciertas maderas o el carbón y otras materias de origen orgánico. Se emplea en medicina, en la fabricación de plástico, aislante y pintura protectora. Dice aquí la definición exacta. Entonces todo el valle de Sidín, ¿se acuerdan de eso que lo vimos la semana pasada? El valle de Sidín. Entonces, ¿qué era el valle de Sidín? Lo que hoy en día conocemos como el Mar Muerto. Entonces, para los que de pronto estuvieron hace 8 días, les cuento así rápidamente que el valle de Sidín, pues todos sabemos dónde queda hoy en día el Mar Muerto, ¿sí o no? Más o menos podemos coger un mapa y decir el Mar Muerto. ¿Cuál es la característica principal del Mar Muerto? Tiene muchas, por ejemplo, que es el lugar más salado del planeta. ¿Qué más de eso? Que es un lugar muy bajo, o sea, profundo, geográficamente hablando. Es como una especie de hueco. Debajo del nivel del mar. ¿Qué más tiene este lugar? Es un lugar muy árido, donde no crece absolutamente nada. Y además de eso, ¿qué sucede en ese lugar? Las temperaturas son altísimas. Entonces, todas esas características han convertido el lugar prácticamente en un lugar, ¿cómo decirlo? Muy extraño para que la gente viva ahí. De hecho, ahí no hay habitantes. Lo que hay ahí es gran afluencia de turistas que van al Mar Muerto. Dicen que cualquier persona puede flotar en el Mar Muerto, ¿sí o no? Eso dicen en todos los documentales, en todas las series, todo, ¿sí o no? Entonces, pero yo les contaba hace 8 días, o mirábamos hace 8 días, que el Mar Muerto no existía en la época de Abraham. ¿Qué era lo que quedaba donde hoy queda el Mar Muerto? 5 ciudades. ¿Cuáles eran esas 5 ciudades? Ya les doy el pasaje para que las miremos. Génesis 14:2, por favor. Génesis 14:2. No, pero de pronto sí tiene que haber existido alguna fuente, bueno, la del río, el río Yardén. Sí, porque los pueblos que estaban ahí tenían que... Sí, claro, y como le decía la pasada del río, se sabe que seguía de largo, que era mucho más largo, que no se sabe hasta dónde llegaba realmente. Es como el río Nilo también llegaba casi hasta Sudáfrica. O sea, era de punta a punta el río, era como el Amazonas, de punta a punta. Pero con el tiempo pues se fue secando y los cambios climáticos también hicieron que ese río mermara. Sí, digamos que los egipcios no se hicieron millonarios con el río como está hoy en día, es un río muy corto. Ese río toca ser algo bestial, como les digo, prácticamente del tamaño de África, para que ellos pudieran recorrer de punta a punta todo un continente. Entonces, Génesis 14:2, ahí están los nombres de las ciudades, vuelvo y repito, que esto hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, primera ciudad. Segunda, contra Birsa, rey de Gomorra. Contra Sinab, rey de Adma, tercera. Contra Semeber, rey de Seboín, cuarta. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 5 ciudades. ¿Sí? Entonces esas 5 ciudades estaban ubicadas en
en ese valle. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada también dijimos cuál es la diferencia entre un valle y una planicie? Que el valle es atravesada por un río. ¿Cuál era el río que atravesaba la región? El río Jordán. Entonces ustedes pueden ver que hoy el río Jordán es como así, digamos, ¿sí? En los mapas, corto. Hagan de cuenta que en esa época es mucho más largo. ¿Sí? Ancho y largo. ¿Sí? Va hacia los dos sentidos. Entonces hoy en día ese valle que estaba ahí, que parece que era muy próspero porque las ciudades tuvieron que haber cosechado lo que se iban a comer, porque no tendría sentido. Pues por lo que dice, ¿Cómo se llama el valle? Sidim. Sí, por lo que dice Lot cuando se separa con Abraham, ¿no? Vamos a mirarlo. Porque él dice que miró la tierra. Y toda la... Génesis 13:10, por favor. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Hashem, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Hashem a Sodoma y a Gomorra. O sea, le está diciendo que los lugares donde estaban ubicados Sodoma y Gomorra, iniciando desde Zoar, era una tierra muy próspera, muy, ¿cuál es la palabra que utiliza, perdón? Todavía era de riego, una tierra de riego, ¿sí o no? Como el huerto del Eterno, o sea, era una tierra que estaba cultivada, ¿vale? Y no solamente cultivada, parece ser que rendía mucho. Recordemos también que en la región ya para ese momento hay gigantes. Entonces la tierra, ¿se acuerdan ustedes en la cuestión de los 10 espías? Que cuando los 10 espías van a la tierra de Israel, hay 2 de ellos que vuelven con algo sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente que traen esos 2 hombres? ¿Cierto? Que dice que era tan grande las uvas y el sarmiento, bueno, que tenía que cargarlo entre 2 personas. ¿Sí? Entonces, donde estaban ubicadas las 5 ciudades, vuelvo y repito los nombres: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, o Bela, era un lugar muy próspero. Era un lugar lleno de cultivos. Luego entonces Sodoma y Gomorra van a caer en desgracia con el Eterno. Y Dios va a destruir toda esa región. Y lo va a convertir en lo que hoy nosotros conocemos como ¿qué? El Mar Muerto. O sea, cuando ustedes vean el Mar Muerto, inmediatamente hagan memoria de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Por lo general nosotros solamente conocemos 2 ciudades. ¿Cuáles son? De las 5 que yo menciono. Sodoma y Gomorra. Pero habían otras, ahí los acabamos de mencionar. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. ¿Sí? Ahora miremos lo siguiente. Deuteronomio. Deuteronomio, pero un momentico, sí. 29-23. Deuteronomio 29-23, vamos a empezar desde el 22. Deuteronomio 29-22, para que veamos qué fue lo que pasó en Sodoma. Y ya miramos en Génesis que ahí también dice qué fue lo que pasó. Dice de la siguiente forma. No puedo abrir el versículo 22. Dice así. Y dirá, leamos desde el 20, dice: no querrá el Eterno perdonarlo. Estoy leyendo Deuteronomio 29:20. No querrá el Eterno perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Eterno y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo. Versículo 21. Y lo apartará el Eterno de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. O sea que algunos de nuestros antepasados cometió un pecado muy grave, como para que nosotros estemos acá sentados lejos de Israel. ¿Sí? Eso es lo que está más o menos colocando allí. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que el Eterno le habrá hecho enfermar, y entonces viene a colocar azufre, sal. Disculpen, estoy viendo mal. Azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Como sucedió en la destrucción de ¿qué ciudades? Sodoma, Gomorra, sigamos, de Adma, Seboín, las cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. O sea, está diciendo que cuando los israelitas caigan en pecado, a la tierra prometida le va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y... sí, lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que le pasó a esas tierras? Cayó sobre ellas 2 cosas, ahí las menciono: azufre y sal. ¿Y qué significa la palabra abrazada? Quemada, tostada.
¿sí? Si la pudiéramos mirar en hebreo, no sé exactamente en el hebreo esa palabra que si de pronto nos muestra alguna luz diferente, abrazada. Entonces vamos a seguir mientras que miramos la palabra abrazada en el capítulo 29-22 de Deuteronomio. Ahora vamos a devolvernos para el libro de Génesis. Ahí nos vamos a saltar a los capítulos de Génesis. Hasta ahora en las clases hemos visto como les digo yo, como lineal, ¿sí? Como que hemos cogido los versículos y los capítulos y los hemos visto lineales, pero ahí nos vamos a dar un pequeño salto para después podernos devolver. Dice entonces, ¿Génesis qué? ya les digo, 14. no, un segundito. Entonces nos dice ya 19:23, Génesis 19:23. Creo que me dice cuál es la palabra que tiene que venir. Se me olvidó, abrazada. Ahora, voy a preguntar así a modo de curiosidad. A ver, ¿cuántos habitantes creen ustedes que puede haber llegado a tener Sodoma, que es la ciudad más grande de la zona? Por eso la pone como madre, porque ella era la ciudad más importante de la zona. Luego estaba en importancia Gomorra y las demás. ¿Dónde vivía Lot? En Gomorra. En Gomorra. Se puede decir que Gomorra era la capital de idolatría de esa región. Sí. Por eso él llama de la mamá de ahí fueron y aprendieron todo tipo de idolatrías y aberraciones para las otras. Eran cananeos. O sea, Sodoma, Gomorra, Mesías son cananeos. Eso por ahora no tiene ninguna importancia, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene mucha importancia, porque vamos a suponer que estas ciudades no fueron destruidas aquí. ¿Se imaginan que después, cuando Josué llega a la tierra, estuvieran todavía ahí? Esas ciudades hubieran sido prácticamente indestructibles. ¿Por qué? Porque si estas ciudades pudieron, digámoslo así, frentearle una guerra a los de Babilonia, es porque eran muy poderosos. La perdieron, sí, yo sé que perdieron la guerra, pero si de todas maneras dieron la pelea era porque tenían un poder. Se imagina a los hebreos comandados por Josué, que no tenían mucha preparación militar, ¿sí o no? Era muy poco porque, a ver, llevaban 40 años caminando. Llegar a enfrentarse contra 5 potencias sería terrible, pues para los hebreos de esa época. Entonces Dios decide mejor arrasarlas unos años antes. Entonces miren lo que dice el capítulo que les acabo de decir, 19:23. ¿Cómo dice el 23 y el 24? Léelo por favor, Jessica. ¿Pero qué? ¿Génesis? Sí, Génesis 19:23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Perdón, vuelve a leer el 24, disculpa. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, Dios los exterminó. Dice no solamente que destruyó las ciudades, dice que también destruyó la llanura. O sea que en la llanura también pasaban cosas que al Eterno no le gustaban. A ver, en Israel, cierto, en la época de los reyes, hay una llanura, esa sí es una llanura, que a Dios no le agrada para nada, y es la llanura de los hijos de Hinnom. ¿Han escuchado? ¿O han escuchado el Hinnom? ¿Sí? ¿Lo han escuchado por ahí? Bueno, ¿qué era lo que pasaba en el Hinnom? O en el Valle de Tamuz. De pronto con el Valle de Tamuz les suena más familiar. En el Valle de Tamuz, los reyes de Israel y la gente pagana iba y quemaba a sus niños. Entonces tomaban esas cenizas y los huesos y hacían todo tipo de prácticas de brujería y de idolatría en el lugar. Entonces cuando subió Josías al poder, en el libro de Crónicas, lo primero que él hace es ir a Jerusalén y desenterrar a todos los que habían cometido esos actos de barbarie. La pregunta que siempre queda en el aire es: ¿cómo hizo Josías para saber este lo hizo, este no lo hizo, si estaban todos muertos? Bueno, de pronto hay un registro, no lo sé. La cuestión fue el que dice ahí el libro que él desenterró un montón de sacerdotes de Tamuz, los mandó a quemar después de muertos, a los restos, y toda la ceniza fue y la arrojó en el valle de Hinnom. Y ese valle siempre estuvo señalado en el libro de Jeremías y en Isaías como un valle donde se practicaba maldad. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Jeremías, que dice que hay unas mujeres llorando por Tamuz,
y que hayan unos hombres también mirando hacia el oriente, ese es el lugar hacia donde va el valle, el oriente. Entonces los judíos como del siglo I o del siglo II comenzaron a llamar Hinnom al lugar donde se botaban las basuras, ¿sí? Entonces ese lugar, el Hinnom, pasó al griego como Gehenna, y la palabra se fue distorsionando hasta que se convirtió en la palabra inferus. Inferus es la raíz de la palabra infierno. Entonces había un dicho en el libro, por ejemplo, de Isaías, en el capítulo 66, miremos un segundo, no sé por qué no estoy hablando de eso. Capítulo 66, es como el último pasaje de Isaías, el último versículo. Dice, su fuego nunca se apagará. Hay una parte que se llama así, ¿no? Sí, también, el Valle de la Basura, creo que es donde se suicidó Judas, ¿no? ¿Cómo es, Andrés? ¿Cómo dice una palabra para buscarla acá? Su fuego nunca se apagará, ¿cierto? Listo, Isaías 66, 24. Es el último pasaje de Isaías, ¿cierto? Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelarán contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Sí? Este lugar está hablando de un lugar donde se quemaban los cadáveres, que era el valle de Hinnom. No está hablando del infierno, porque en el infierno no pueden haber gusanos. Supongamos que existe para empezar, ni siquiera existe. Vamos a suponer que existe el infierno. Al existir el infierno, miren el error teológico que tienen los católicos y los cristianos, los que creen en el infierno. Los judíos no creen en el infierno, eso lo sabemos. Lo siguiente, ¿cómo funciona en el cristianismo el infierno? Cuéntanos tú, debes tener alguna idea de cómo es. Sí. Pues que es un lugar con fuego en donde se supone la gente se va a quemar. ¿Y la gente va allá en alma o en cuerpo? En cuerpo. En cuerpo, o sea que si yo destapo la tumba de Pablo Escobar, ahí no hay nada, porque el cuerpo de él está en el infierno. Pablo Escobar fue una persona terrible que merecería el infierno, ¿sí? Después de la resurrección, ¿no? O sea, que resucitan y la gente van a ir. Entonces el cuerpo no se pudre. O sea, ¿cómo es? Ahí sí me perdí. ¿Cómo es? O sea, que resucitan todos. Ajá. Y que luego de la resurrección, cuando pues se condena y demás, la gente va al infierno. O sea que en este momento, según lo que tú me cuentas, en tu iglesia o en los estudios más bien, no creían en el infierno como creen en otras iglesias. O sea, que se van directo, no. ¿No? Wow, yo por ejemplo eso no lo sabía, no tenía ni idea. No. Pero Esperan que venga la resurrección de la segunda venida de Yeshua y ahí sí es cuando... Sí, que en este momento como que estamos dormidos. O sea, están en ellos. Sí, ahí quietos. 66-24 de Isaías. Es curioso que tengan esa postura, no tenía ni idea que ella creía en eso. Pero por lo general casi todos los cristianos creen lo siguiente, y es que usted se murió, ¿cierto? Usted se murió. Entonces usted se murió y Dios, como usted fue malo, lo mandó ¿para dónde? Para el infierno. Y dicen que lo mandó hasta en cuerpo. ¿Por qué creen eso? Porque ustedes ven todas las imágenes del infierno y todos tienen cuerpo. Y son atormentados por gusanos, por tenedores. Eso no tiene sentido, porque si usted va a abrir la tumba de un man perverso, ahí va a estar enterrado. No puede estar en el infierno con el cuerpo, ¿sí? Entonces, además, ¿para qué Dios va a meter a unas personas con cuerpo terrenal a pagar pecados? A sufrir, sí. A sufrir. Sufrir eternamente. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, es tan misericordioso que prefiere mejor desaparecerlos. ¿Se acuerdan que al final de los tiempos el agua de fuego, ahí no se es para torturar a nadie? Eso no es un caldero, una sopa, no. Caen ahí y se desaparecen. Me han cogido la idea hasta ahí, sí. No sé por qué estoy hablando del infierno. Sí. Porque dijiste que la palabra de ese valle Sí, entonces el concepto fue como degenerándose. Y como le dice Gonza, en la ciudad de Jerusalén para la época de Yeshua había un lugar donde, y después de Yeshua también, donde se quemaba la basura. Y era una especie de basurero, y dicen allí, eso lo dice un tipo que tiene videos aquí en internet, que se llama algo así como el Mesías para el alma. Es un tipo que habla en contra de Yeshua, pero bueno. Y el tipo dice en un video que cuando usted, por ejemplo, era judío en el siglo I o II, y usted cometía un pecado muy grave, como que la asamblea, o sea, el Sanedrín decía, no, este man no sirve para judío. Entonces ellos decretaban que usted quedaba excomulgado de judío. Entonces, si usted llegaba a morirse estando excomulgado, lo tiraban a ese valle. A ese valle, ¿sí?
Eso dice el man, y yo le creo porque históricamente tiene razón, ¿sí? O sea, eso en cuanto que excomulgaban gente. Entonces el concepto se fue degenerando, ¿sí? Volvamos un momento nuevamente al lo que estamos hablando, que es lo de Sodoma, Gomorra, donde se hoy. Entonces, en Isaías dice que de su fuego no se apagará, pero ese fuego está hablando de un fuego físico, no espiritual, porque dicen, verán que sus cadáveres, eso es clave, en el infierno, si existieran, no podrían estar los cadáveres. Los cadáveres... Más que el concepto de infierno es que las personas van a estar vivas, pues no puede ser un cadáver, sí, vivas en el infierno. Sí, eso, por eso la doctrina además, no sé si ustedes sepan, no, imagino que sí, porque creo que eso lo vimos en una yeshiva, que el infierno solamente Yeshua explica una vez brevemente y es una parábola de lo que puede llegar a ser como un lugar de castigo. ¿Y cómo le coloca ese lugar? El seno de Abraham. ¿Han escuchado eso? Esa es una parábola. Yo no puedo coger las palabras de Yeshua literal, porque me tocaría cogerlas todas literal. ¿Sí? Entonces si yo cojo una sola literal, me toca cogerlas todas literal. Entonces resulta y pasa que donde dice la parábola que... Cuando dice la parábola que hay una mujer que escondió 3 medidas de levadura en una porción de masa, quiere decir que eso pasó en la vida real. Y no, es una historia que él se está inventando para explicar algo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora sí volvamos allá a Génesis, donde dice eso de que llovió azufre. Estamos leyendo Génesis 19:24, creo que estaba leyendo por ahí Jessica, ¿no? 24. Lee por favor desde el 24 hasta, repito, Génesis 19:24 hasta el 31. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Eterno, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué Lot tiene miedo de habitar el Zoar? Si él tenía afán de llegar a Zoar, llega a Zoar y de un momento a otro le entra miedo. Yo pienso que él sintió miedo porque él vio que en Zoar pasaba lo mismo que en Sodoma y Gomorra, o sea, el mismo comportamiento de la gente. Como vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que a Olga, ¿cierto? Dios le reveló, digamos, una vaina así supremamente exagerada. Le reveló, no, Olga, vete de Bogotá porque voy a destruir la causa de su maldad. Y Olga dice, listo, yo me voy para Villavicencio, digamos. Llegó a Villavicencio y ve que la gente se comporta igual. ¿Tú qué pensarías? ¿Cómo? Que no llego allá a Villavicencio, obviamente. No. Si me voy para allá va a pasar lo mismo que no. No, o sea, tú no sabes qué está pasando en Villavicencio en el día. Tú llegaste allá. No, tú llegaste allá y te das cuenta del comportamiento de la gente. O sea, el primer día que llegaste, esta gente se comporta como muy parecido a la de Bogotá. ¿Cuál sería tu primer pensamiento? Pues que la misma edición. ¿Qué pensaría Wendy? Pero es que lo mismo. Es que aquí va a pasar lo mismo. Pues lo van a destruir. O sea, él llegó a Zoar y dijo, esto también lo van a destruir. Y se prefirió ir a una cueva. Y miren lo que pasó en la cueva. Van a aparecer otras 2 naciones que son enemigos hasta el día de hoy de nuestra nación. Pero eso lo abordo la otra semana. O sea, vamos a leerlo, pero la otra semana lo profundizamos. El 31. Entonces la mayor dijo a la menor. La hija mayor de Lot a la hija menor de Lot. ¿Sí? Vamos como cortado. ¿Sí? Bueno, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Y sus 2 hijas, sí, me devolví. Ya. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo,
y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Eso lo hablamos la siguiente semana, que parece ser que será una práctica de la región, como emborracharse y tener relaciones sexuales así como sin un claro consentimiento o razón de lo que está pasando, porque ellas dicen conforme a la tradición de esta tierra, dicen emborrachemos a nuestro papá, porque ellas pensaron de pronto que eran los únicos varones. Ahí hay muchas explicaciones, puede ser que ellas conocían solamente esas 5 ciudades, que pensaban que el mundo llegaba hasta ahí, o pensaron de pronto que todo el mundo se había muerto a causa de la destrucción, o sea que era una destrucción global. Sí. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, Sí. el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces moabitas y amonitas aparecen ahí en la escena. O sea que ellos no son tan cananeos como a veces uno lo piensa. O sea, uno dice Moab, Canaán, no. Son pueblos que son, podemos decir, incluso invasores, no tienen nada que ver con esa zona del planeta. A causa de que Dios permitió esto, de que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, y él en primera medida se lleva a Lot. Ya nosotros sabemos que Lot en algún punto empieza a seguirlo, pero en primera medida Lot se lo llevó. Entonces, a causa de eso, los descendientes de Lot quedaron metidos dentro de la tierra prometida. Los moabitas, ¿cómo se llaman los otros manes? Los amonitas. Y usted sabe que los dos son pueblos que después son un problema, ¿no? Las mujeres amonitas, en el libro de Números. Pero no hay una parte donde le dice el Eterno a Israel, dice No los mates, algo así. a los moabitas, porque ellos tienen su heredad, esa heredad le pertenece a ellos. Sí, en el libro de Deuteronomio. Realmente no lo sé en este momento, tocaría mirarlo bien por la prueba. Sergio, una pregunta, bueno, ¿cómo hace una mujer para tener relación con un hombre cuando el hombre no está dormido? O sea, ¿Cómo hace? Sí. ¿Está borracho? Sí, está borracho. ¿Está borracho? Sí. O sea, su parte reproductora le funciona. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí funciona. Sí, no, dormido no estaba. Era borracho. Era borracho. Borracho, pero como que Borracho, pero no, o sea, borracho en el punto de... Lo que pasa es que cuando una persona está borracha pierde, no es inconsciente de caerse y dormirse, sino en algún grado pierde esa conciencia de lo que está haciendo. Sí, lo que yo estoy preguntando es cómo hace para tener una erección. Si no está consciente. No, eso no tiene nada que ver No, con eso está- De hecho, hasta personas que están en coma pueden tener erecciones. No es necesario. ¿Relaciones? Erecciones. O sea, si una persona está en estado de coma, Sí, en también algún puede tener momento, erecciones. pero- Entonces, no hay, siempre y cuando se estimule esa parte sexual. Sí, de se pronto estimula. no sabes si las Ok, hijas de pronto hicieron esa parte. Es lo más probable. Esa es la palabra. ¿Pérdida de memoria en qué sentido? Pues porque se supone que estaba en una cueva con las únicas dos hijas que eran mujeres, las únicas 2 mujeres. Entonces, si estaba siempre tenía que ser, o se le fue la memoria que estaba. no Yo creo había una mujer. yo creo firmemente que estaba era muy borracho. Mire, Pero es que lo que ahora, no, si ustedes leen Yo bien el creo pasaje, que lo que dicen las juris, No, pues, no, y si Pero- ustedes pero leen bien yo- el pasaje, dice algo muy interesante, dice es que él no se dio cuenta cuando... Se levantó. Veamos, cuando es que se me quedé acostó. aquí sin cuando esto. se acostó y cuando se levantó. Ajá. Pero es que cuando Sí, el pasaje las está personas redactado muy están raro. en un alto grado de alicoramiento, Por puede siempre. suceder eso, al día siguiente no se acuerden de lo que hicieron.
No es que, ay no, yo me emborraché. Bueno, de tengo pronto en conciencia, el no. grado No, alto. sí, mucho. Sí, en un Ya, grado por alto. eso, Por eso digo, estaba muy, Pasa. muy borracho. Bueno, y entonces porque Mucho ellas tiempo salieron y lo llegaban que a llevaron la fue casa. vino. Ahora, Lot nunca me vuelve a aparecer. Lot nunca me vuelve a aparecer ahí. Y él nunca dice nada de eso. Lo fue violado. Ah, violado sí fue, claro. Claro, porque dice que y la ciudad lo planean. Dice, ¿por qué no emborrachamos? Sí, lo planean. ¿Qué excusa le darían? Pero lo Seguramente Lot también era un Lo hombre mismo que hizo Can con que le el gustaba. papá. Sí, Canaán, con el abuelo. Generalmente no es una persona que Sí, lo violó. pues como te vas a emborrachar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no creo que lo haya violado. Acá, en el caso de acá. Eso fue un rayo. Que considero que Lot también es una persona que le gusta tomar, porque si a ti no te gusta, ¿cómo te van a emborrachar? Sí, sí, digamos que. Y ya saben, le dicen, ¿por qué no le damos vino? Dos copas la mitad. No sé si en ese estado. En el- No sé exactamente si en ese estado haya posibilidad alguna de uno cometer un acto así y no acordarse. Sí, ¿cuál es? Con escopolamina. Tuvo que haberse enterado. Sí, No, también con Sí, escopolamina. no. ¿Sí? ¿Cómo es Andrés? Siga, siga. Dependiendo de la cantidad de escopolamina que se le suministra a una persona, sí se puede perder como tal el lapso de tiempo, los sucesos. Digamos la razón, pero no las funciones, digo, caminar, yo qué sé. Eso de las capacidades motrices. Pero no sabes Sí, cómo yo la digo que eso hay algo más ahí. Pues hay que Sí, mirar- toca mirarlo, la próxima no lo miramos bien. No, es en serio que no. No, el trago sí hace, Ayer vi era de vino. verdad, ¿Qué se hace? Nada de escopolamina. que hace ese tipo de cosas. Que hacen, o sea, no ¿Qué? desorienta a las personas, pero sí logra esos estados en los que las personas, por ejemplo, el otro día no se pueden acordar sí, de eso es cosas. verdad. ¿Sí? Que pueden también quedar vulnerables, o su voluntad puede quedar Sí, no, vulnerable no, si pero se como entiende dice, la manipulación de me otras acuerdo personas. solamente hasta que me senté a hablar con usted, cuando- Es que el alcohol es considerado una sustancia psicoactiva, si no lo No, saben. yo pienso que Es una droga, no sí. es- Pero el alcohol no es No, eso. Bueno, vamos a mirar entonces Jeremías 50-40. Jeremías 50-40, por favor. Jeremías 50-40. Estamos mirando entonces en cuanto a Sodoma y Gomorra, ahí leímos eso, pero para hablarlo la otra semana. Como en la destrucción que Elohim hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Eterno, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Leo más antes? Sí, léete por favor, espada contra sus caballos, espada contra los adivinos. Y el del 34, por favor. El redentor de ellos es el fuerte, el Eterno de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice el Eterno, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Esta profecía es muy interesante antes de meter ahí el tema de Sodoma y Gomorra, porque está hablando acerca de algunas partes de Israel que van a estar así hasta el día del regreso de Yeshua. Sabemos que esto es verdad. La tierra prometida no tendría por qué tener desierto, porque dice que todo estaba cultivado en la época de Josué. Entonces, ¿cómo es que ahora es un desierto terrible? ¿Sí o no? La parte sur, por ejemplo, por donde ellos van, hoy en día es el desierto del Negev, ¿cierto? Por donde ellos entran a la tierra prometida, los espías, y van y traen el sarmiento que decíamos, las uvas y eso, es un lugar supremamente próspero, y dice que ahí vivían los anaseos, esos manes eran gigantes. No creo que unos gigantes hayan vivido en medio del desierto sin nada cultivado, es prácticamente imposible. Sigue por favor. Entonces miren, ahora viene a comparar lo que pasó en la tierra prometida con lo que pasó en Sodoma y Gomorra.
como en la destrucción que hizo Elohim, espérenme, como en la destrucción que Elohim hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Eterno, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Sigo? Dejémoslo así. Es que empieza a hablar del pueblo del norte, que eso no. Entonces, la tierra de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy está habitada por fieras. Es un desierto donde quedaba Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. Sí, es el Mar Muerto y toda la zona alrededor es un desierto terrible. ¿Allí qué animales hay? Bueno, durante los 80, por ejemplo, hubo leones en la zona, donde está en el Mar Muerto. Pero como se volvió un sitio tan turístico, digamos que la cacería ilegal, no sé si será ilegal o legal, exterminó a los leones que habían en la zona. Pero al día de hoy ustedes pueden mirar y hay muchos chacales. ¿Qué es un chacal? Es un perro que vive en el desierto y es salvaje, ¿vale? Entonces, ¿Es que andan en manada? sí, andan en manada. Y ellos tienen un comportamiento muy raro y es que hacen guaridas. Y designan a una de las hembras para que cuide a todas las crías, como se dice guardería, es un animal muy extraño. Y ese animal es muy agresivo cuando se siente amenazado. Sí, entonces en el Mar Muerto es ahí, o sea, a veces aparece por ahí por la región. ¿Sí? También venados. En los videos de Michael Rudel graba unos venados ahí. Y los venados ¿por qué van hasta esa zona? A masticar sal. ¿Sí? Entonces Michael Rudel muestra en el video que el venado raspa así y lo chupa con la lengua. Todo eso está lleno de sal, por eso no crece absolutamente nada. Esa fue la sal que cayó sobre Sodoma y Gomorra, con el fuego y el azufre. Y súmenle a eso que todo estaba lleno de brea, o sea, eso fue el infierno en ese pedazo de la tierra. Dice, miren lo que dice, vamos hasta allá. Lamentaciones 4.6 y terminamos en el libro de Judas. Lamentaciones 4.6, que es un libro que uno a veces no lee mucho, ¿no? El libro de Lamentaciones. Está después de Jeremías, se pierde. Pero por las cosas que salen en ese libro, la comieron así. Después de Jeremías, una vez cree que está por Eclesiastés y no. Lamentaciones 4.6. Y viene a colocar una cuestión muy interesante que no solamente la menciona aquí, sino también en el libro de Jeremías, y es que el pecado de Jerusalén fue peor que el pecado de Sodoma, pero Dios no lo destruyó, porque es su pueblo. Y bueno, su pueblo siempre tiene su redención, ¿no? Lamentaciones 4.6. Dice, porque estamos ahí todos, sí, Lamentaciones capítulo 4 versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Está hablando de Jerusalén, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella que compañías. O sea, está diciendo que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue prácticamente de golpe, sin necesidad de un gran ejército ni nada. Dios hizo llover sobre ellos azufre, sal y fuego, y los mató a todos. Si hicieran una excavación, de pronto encontrarían restos humanos y todo. Que han encontrado es restos de la ciudad, ¿no? Los edificios y eso los han encontrado. En el video de Michael Rudel hay harto de eso. Y si hicieran una excavación más profunda, encontrarían huesos humanos y todo. ¿Algunos de ustedes han visto las ruinas de Pompeya? Sí. ¿Se han visto? Que es una ciudad donde explotó un volcán, ¿verdad? Y los cadáveres están ahí todavía bañados en yeso, ¿sí? En la ceniza que cayó del volcán. Entonces yo imagino que si hicieran una inspección, pero no digo que encontrarían algo así, pero más o menos. ¿Sí? Pompeya, ¿dónde quedaba? En Italia. Era una ciudad romana. Y eso explotó muy cerca de la época de Yeshua, como en el 90 después de Yeshua. Esperen, me digo la fecha. Eso fue 900 años después de Cristo, ¿no acuerdo? ¿Esa fue No, sí. 79 años después de Cristo. Después de Cristo fue la, o sea que llevaba, la catástrofe volcánica más grande de la historia del mundo. El Vesubio, sí. O sea que llevaba apenas 9 años de destruido el templo de Jerusalén, cuando pasó lo de Pompeya. De hecho, la humarola se podía ver desde otros países. Judas, capítulo número 1, versículo número 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido
No, espérate un segundito. Empieza desde el 1.5 porque que empieza ahí mordido. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas bajo el juicio del gran día. Para el juicio. Para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Miren lo que dice, el castigo del fuego eterno. Eso suena como si Sodoma y Gomorra estuvieran todavía prendidas o allá en llamas. O sea que esa palabra eterno ahí está mal. ¿Sí? Porque como fuego eterno, diríamos a Sodoma y estaría todavía prendido ahí. Pero ese eterno no puede interpretarse como la maldición que todavía no, existe. No, y otra cosa, porque los cortabones de aire resisten temperaturas de aire. Y radiación también. Y no está hablando tanto de ¿cómo les digo? De un fuego, más o menos por donde tú dices, un fuego, digámoslo, físico, sino una ira que Dios colocó en ese lugar. La misma ira que estaba colocada sobre Jericó. Dios colocó una maldición sobre Jericó. ¿Cierto? El que construya la ciudad, se morirá su hijo, y el que levante la puerta perderá también a su hijo. Y dice que un tipo, años después en la Biblia, ¿no? En el libro de Samuel, creo, reconstruye la ciudad. Y dice que por levantar la pared de la ciudad se le murió el primer hijo, y cuando colocó la puerta se murió su segundo hijo. ¿Sí lo han visto ese pasaje? Entonces está diciendo que en Judas, lo que leímos ahorita, que el principal pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue? Fornicación y haber ido en vicios contra naturaleza. ¿A qué le suena eso? Vicios contra naturaleza. Se está hablando de algo sexual. O sea, la práctica ¿qué? De la homosexualidad y de todo lo que le quieran poner nombre ahí para allá. No sé, bisexual, polisexual, como le quieran llamar hoy en día. Para el Eterno es lo mismo. ¿Sí o no? Exactamente lo mismo. Primera de Reyes 16:34. Y ahí terminamos, ¿vale? La siguiente semana retomamos todo lo de Sodoma y Gomorra y vemos lo de Lot. 16:34, sí. ¿Cómo dice entonces? En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Hashem había hablado por Josué, hijo de Nun. Y ahí le manda seguro alguna cita. Ajá. De Josué. ¿Cuál es? ¿Josué qué? 6:26. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Hashem el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, la maldición era clara. ¿Sí o no? Y pasó tal cual. Sí. Tal cual. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hicieran una construcción en Sodoma y Gomorra? Terminaría también de la misma forma. Sí, porque Dios dice que no habitará ningún hombre allí. No crecerá nada, la tierra no produce nada. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces la siguiente semana retomamos un poquito lo de Sodoma y Gomorra. Vemos lo de Lot y las hijas.